Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestros estudios con respecto a la seguridad en la salvación del creyente. Estamos ya en la octava parte. Si lleva usted el conteo, si lleva usted sus apuntes, ya estamos en la octava parte de este tema. Y hoy vamos a ver los aspectos de una salvación falsa, cómo las personas pueden ser engañadas con respecto a su salvación. Y aquí en la pizarra, pues en una forma más sencilla, podemos decirlo así, hemos visto o podemos ver nosotros las características de una persona que, conforme a las verdades bíblicas, conforme a las instrucciones de la Biblia, pues podemos encontrar cuál es la distinción, los distintivos más bien de esta persona, una persona engañada, una persona que tiene una falsa profesión de fe. Y en la parte de abajo pues tenemos las causas, ¿no? Y como podemos ver, como les digo, un aspecto pues aquí más sencillo, ¿no? Pero la cuestión que vamos a ver hoy es a la luz de la palabra del Señor. Eso podemos decir lo que son las instrucciones, las conclusiones, pero vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Hace un momento cantábamos en este himno, ¿no? Y decía, usted puso atención a lo que canta, decía que no debemos rechazar las palabras que Cristo dignose hablar. Eso fue el parte de la estrofa que estábamos cantando, ¿verdad? Hermanos, y entonces eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo con respecto a este tema. Y mucha gente en los medios carismáticos toman la presencia o el adorar al Señor de una forma que debe ser alegre, gozosa, vívida. Y es cierto en cierto sentido, porque así debe ser, pero no en manifestaciones que vayan más allá de manifestaciones apropiadas y correctas, como debe ser la postura del creyente, ¿verdad? No son gritos ni que se sienta la alegría, ni que, como dicen algunas personas, no siento el amor de los cristianos, ¿no? Hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo, muy lejos de motivar a la gente a ese tipo de actitudes, al contrario, siempre desanimaba a la gente. Cristo siempre, usted cuando ha leído su Biblia se va a dar cuenta que Cristo siempre desanimaba a las gentes, a las multitudes. Y hermanos, pues en la realidad es que nuestro Señor Jesucristo más que otra cosa nos hacía un bien en mostrar estos ejemplos. No en vano, hermano, cada palabra que está escrita en la Biblia es para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Y entonces, como tal, debemos nosotros tomarla. Vamos a ver entonces estos aspectos en ejemplos bíblicos, ¿no? Y yo quiero que con la guía del Espíritu Santo, cada uno de nosotros nos esforcemos para que vean cómo la manera en que vamos progresando en cuanto a este estudio se va agregando más conocimiento, más detalles que nosotros debemos poner en práctica, debemos conocer, pero sobre todo, hermanos, que debemos plantearnos a nosotros mismos estas situaciones. Porque parte de estas causas, muchos de nosotros tenemos algunas de ellas, pero también muchos de nosotros no queremos reconocerlas. Entonces, ese es el problema que tiene mucha gente. Y como vemos aquí, hermanos, pues son cuestiones que son completamente comprensibles para nosotros. No es nada ortodoxo ni complicado estas conclusiones, ¿verdad? Están a nuestro entendimiento muy accesible. Entonces, vamos a nuestro primer ejemplo de lo que yo les decía, de cómo nuestro Señor Jesucristo nos instruye para que no tengamos una falsa seguridad de nuestra salvación. Y vamos, por favor, al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, vamos al capítulo número 7. Mateo, capítulo número 7. Ahí vamos a tener nuestro primer ejemplo. Del versículo 21 al 23, hermanos. Ese es el primer ejemplo. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, como les dije, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Un texto bastante conocido, bastante leído, hermanos. Pero vamos sin llegar a hacer una predicación expositiva, pero sí nos compete ver versículo por versículo algunos detalles. Aclaro, hermanos, hay cuestiones mucho más profundas. Hay otros ejemplos que vamos a ver que ya son temas ya escatológicos. Pero tampoco es el punto hoy ver esos detalles a profundidad, pero sí vamos a ver los más importantes. Aquí, hermanos, pongámonos atención en que, como dice nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me dice, la atención base en los verbos. Él dice, acá está escrito, no todo el que me dice. Ahí ponga atención en lo que Él nos está enseñando. Me dice, o sea, habla. Señor, Señor, y la palabra es curios, en el griego es curios, es Señor, Señor, y vean el doble énfasis. No todo el que me dice, o sea, el que de palabra nada más, dice, entrará en el reino de los cielos. Y aquí está el contraste, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y creo que lo que aquí nosotros podemos ver, que solo son oidores y no hacedores de la palabra. Bueno, en este ejemplo, en esta descripción, podemos nosotros tomar esa enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo dice, no solo el que me dice, sino el que hace. O sea, eso es la palabra, no solo el que tiene el conocimiento, no solo el que me dice el Señor, porque de labios me alabarán, pero en sus acciones verán que es todo lo contrario. Y es lo que muchos de nosotros caemos en el error. Predicamos ciertas enseñanzas, pero no las ponemos en práctica, no las vivimos. Hablamos de muchas cosas bíblicas, pero en nuestra vida no las reflejamos, no las aplicamos. Entonces, eso, hermanos, es algo que descuidamos frecuentemente y que nos puede llevar a nosotros a un estancamiento en nuestro crecimiento espiritual, lo que vimos la semana pasada. Ahora, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, ¿qué día está señalando nuestro Señor Jesucristo? En el día del juicio. Y nuevamente las palabras, curios, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí, cuando leemos este versículo, hermanos, cuando no vamos un poquito más a detalle, podemos entonces caer en el error de pensar. Y hay una cierta diferencia en cuanto a cómo lo toman los teólogos. Vean lo que está diciendo estas personas. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son cuestiones, y lo que está hablando estas personas, hermanos, son de obras que hicieron en el nombre de Cristo. Dice, profetizamos, echamos demonios, e hicimos muchos milagros. Ahora, el punto es, estas acciones que están hablando, de las cuales están hablando estos hombres, ¿fueron verdaderas o fueron fraudes? Lo que ellos están hablando de que profetizaron en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, estas obras, hermanos, ¿fueron reales o no fueron reales? Las obras de que hablan estos hombres. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que están ante el trono, están ante el juez soberano, y ellos están alegando, no hicimos eso en tu nombre. Ahora, en este detalle, como les dije hace un momento, no voy a entrar a profundidad en controversias, como podemos entender, pero hay unas cuestiones que hay que tener y hay que enfatizar. Sí, pudieron haber profetizado, sí, ¿verdad? Pudieron echar fuera demonios, también. Y en tu nombre hicimos muchos milagros también. Si nosotros tenemos un poquito de memoria, tan solo el más popular, Judas, ¿no estuvo haciendo también parte de eso que dicen esos hombres? Demas, ¿no estuvo también haciendo todo esto? Sí, hermanos, sí estuvieron también, pero ni Demas ni Judas sabemos que fueron creyentes, ¿verdad? Y también, hermanos, tenemos muchas... hay textos, hermanos, que nos muestran
yo quiero enseñárselo esta mañana a ustedes para que podamos tener una mejor base, una base más sólida con respecto a estos puntos. Vamos por favor al libro de los Hechos y vamos al capítulo 16 primeramente. Libro de los Hechos, capítulo número 16. Versículo 17. ¿Se acuerda del problema que tuvo Pablo? ¿Se acuerda de la mujer que tenía el poder de adivinación? Bueno, dice en versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que decía eso? Ahí como podemos ver en los textos, hermanos, ¿quién es quien decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian un camino de salvación? ¿Era la mujer o era el espíritu de adivinación que tenía dentro? ¿Quién hablaba? ¿Quién hablaba, hermanos? Entonces, cuando vamos entendiendo lo que vamos leyendo, vamos comprendiendo que lo que dicen estos hombres aquí ante nuestro Señor Jesucristo el juez, tenemos ejemplos bíblicos de que el Señor puede usar de cualquier forma y a cualquier persona para cumplir sus propósitos, ¿verdad? Vemos ahora, siempre en el libro de los Hechos, vamos ahora en capítulo 19. Por favor, vaya al 19. Vamos a leer los versículos a partir del número 13. Vean. Pero algunos de los exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? En el espíritu malo hablándole, respondiendo. ¿Por qué? Porque vean, pero algunos de los exorcistas ambulantes judíos. ¿Y qué hacían esos exorcistas ambulantes? Os conjuro por Jesús, dice el que predica Pablo. Entonces, vean hasta qué tipo de personas pueden hablar en el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces, no nos parece extraño cuando vamos a nuestra lectura de Mateo, capítulo número 7. Ahora podemos tener un poquito más de entendimiento, pero aún así vamos a reforzarlo con lo que nos dicen Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 2. Versículo del 9 al 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hermanos, podemos nosotros ver con estos textos que realmente estas personas pudieron, sí, efectivamente, hacer estos milagros, estos prodigios, profetizar, echar fuera demonios y hacer también milagros. Ahora, hermanos, lo que yo les decía, la controversia en cuanto a algunos teólogos dicen, ¿con el poder de quién? ¿Con el poder de Satanás o con el poder de Dios? Sí, y nada más para que nosotros podamos, si queremos, indagar un poquito más con respecto a esto, y no es mi intención la mañana de hoy aclararles todo ese aspecto, ¿no? Pero vean cómo entonces con estos textos que vimos, claramente que hay personas inconversas, que no son creyentes, que no son hijos de Dios, también pueden hacer estas actividades. Y entonces le diré claramente, versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Esa es la conclusión de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, jamás, o sea, nunca os conocí, en su raíz griega, dice, jamás los vi, jamás supe de ustedes. O sea, no es que, que nuestro Señor Jesucristo sí lo haya visto, pero no hicieron algo que le llamara la atención o que
Él en su omnisciencia podemos pensar, no, nunca os conocí en ese sentido, ¿no? De que Él es omnisciente, no. Él dice, nunca os conocí, os reconocí como mis hermanos, como mis hijos, en el caso de Dios, hablando en la persona de Dios, ¿no? Nunca os conocí como tales. Ustedes no son hijos de Dios, ¿sí? Y Él dice claramente al final, hacedores de iniquidad. Esos son ustedes, hacedores de iniquidad. Entonces, estamos viendo un panorama que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio. Y ahora si usted estudia un poquito más su Biblia, recuerde que quizás si estamos hablando de estas personas que están ante el juicio de Cristo, son personas que han estado en el infierno. Usted nada más vea los contextos y vea los tiempos y vea de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. No está hablando en tiempo presente, no está hablando de una situación presente, Él está hablando de algo futuro, ¿sí? Entonces, hermanos, y este aspecto de decir, y la enseñanza clara acá es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, no es de palabra, el Señor, Señor, cualquiera le puede llamar Señor, Señor, sino Él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre. Y si usted puede ver también en unos aspectos allá, vemos que también está escrito esa parte, son nada más oidores y no hacedores de la palabra del Señor. Seguido, hermanos, tenemos el siguiente ejemplo, los dos cimientos. Los dos cimientos en el versículo 24. Todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra. Otra vez el énfasis, escucha la palabra y las pone por obra. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa y no se cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Nuevamente, una enseñanza más de nuestro Señor Jesucristo, los dos cimientos. Y ahí es claro el encabezado en que dividen esta porción de la Biblia, los dos cimientos, porque al final de cuentas los dos constructores compartían muchas similitudes, sabían hacer su trabajo, tenían el conocimiento de lo que tenían que hacer. Ahí el énfasis está en dónde fue que hicieron ellos, sobre qué edificaron su casa, sobre qué fundamento, sobre qué, bueno, nosotros decimos cimiento, construyeron la casa, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos constructores. Uno, entonces, dice que edificó su casa sobre la roca. Y bueno, y las figuras de ellos, brevemente explicadas. La roca, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que se representa aquí como la casa, hermanos, vamos a llamar la profesión de fe del cristiano. Su profesión de fe, vamos a decir, hablar en esos términos, ¿no? Eso es lo que representa la casa. La roca, luego dice, descendió la lluvia, todo lo que es vientos, lluvia, torrentes, esos son pruebas. Son pruebas que vienen a la vida, son pruebas que vienen entonces a probar a la persona con respecto a su profesión de fe. ¿Ven? Entonces, si nosotros ponemos, ahora haciendo esta analogía, entendemos que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que debemos edificar sobre el fundamento correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y allí tiene un apartado que habla sobre la fe, puesto otro fundamento diferente, otro fundamento en donde poner, o donde nosotros basamos nuestra fe solamente es en Cristo, no es en obras, no es en hechos realizados por nosotros mismos, sino la fe puesta en la obra redentora de Cristo. Entonces, ese es el cimiento correcto, la fe puesta en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vean cómo las palabras de aquí, que nosotros encontramos estos dos ejemplos, así en forma muy sencillas y prácticas, hablan de cómo vivimos nosotros nuestra profesión de fe, qué fue realmente, y vamos a ir dándole forma al origen de nuestra profesión de fe, porque al final eso vamos a llegar al punto de decir cuándo fue.
¿Cuándo realmente fue que podemos decir que nosotros, como cantamos hace un momento, renacimos? El Señor nos dio nuestro nuevo nacimiento. Experimentamos el nuevo nacimiento. ¿Cuándo fue? Entonces vamos a avanzar un poquito, hermanos, y ya tenemos aquí 2 ejemplos. Vamos a tener ejemplos muy sencillos, pero también vamos a tratar de que algunos van a ser un poquito más profundos, porque así lo amerita la situación. Vamos ahora al capítulo 25, siempre acá en Mateo, pero solo que ahora vamos a cambiar y nos vamos al capítulo número 25. Y aquí nos encontramos con una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Y allí, hermanos, también hay varias figuras que pues los teólogos difieren uno de otro con respecto a qué representa, pero para nosotros no es algo que nos vaya ahora en este estudio que estamos teniendo, que sea algo de mucha importancia, ¿no? Porque nuestro enfoque está en otra cuestión. Vamos a hablar de estas 10 vírgenes. Vean en el versículo número 1, entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vean, cuando leemos esta porción de la Biblia, hermanos, no nos habla de dónde está la esposa, dónde dormían las vírgenes, qué hacían las vírgenes, dónde podían comprar el aceite, porque habla de aceite, de lámparas. Habla de muchas cuestiones que nosotros al leerlo podemos preguntarnos, ¿qué hora era? ¿Dónde dormían? ¿Por qué 10 vírgenes? ¿Qué eran las vírgenes? ¿Qué representan las vírgenes? Entonces, hermanos, hay muchas cuestiones que aquí podemos nosotros sacar, pero algunos teólogos, por ejemplo, hablándole del aceite, hablan del aceite como si fuera en representación al Espíritu Santo, y la lámpara a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la lámpara y el aceite es lo que le da la vitalidad, la fuerza a la lumbre. Pero esas son unas formas en que los teólogos interpretan estas figuras, ¿sí? Así que, como les vuelvo a repetir, sin que necesariamente sea para nosotros lo más importante, sino que lo más importante va a ser enfocarnos a la actitud de las vírgenes, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. Vean cuál fue la actitud de las insensatas, versículo 3. Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vamos a ver esos 2 versículos. Vamos a hablar un poquito más de ello. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Si hacemos la relación como lo interpretan los teólogos, tomaron su lámpara nada más, o sea, la palabra, conocen la palabra, pero no tienen la vitalidad, no tienen la guía que solo el Espíritu Santo puede dar. Pero acá el punto, hermanos, en cuanto respecto a las figuras estoy hablando de esto, pero el punto importante aquí es que estas 5 mujeres insensatas desde el principio comenzaron mal. Desde el inicio ellas comenzaron mal, porque vea que dice, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. O sea, si sabían, y vamos a hablar un poquito del contexto cultural de esta narración, en ese tiempo lo que está representando esta boda es que el esposo está viniendo y se le hacía un tipo de recepción. El esposo viene y se le recibía. En este caso, estas 10 vírgenes debieron salir a recibir al esposo. Tomando en cuenta la figura, como les dije, la novia, y tomando y haciendo una suposición, ella debería estar en casa, ya sea en la casa suya o en la casa del novio, que generalmente en la cultura judía era en la casa del novio. La esposa esperaba en la casa del novio, las vírgenes salían a recibir al esposo, y no solamente las vírgenes, y esas vírgenes podemos decir nosotros, hermanos, que eran como las damas, lo que conocemos nosotros en nuestro medio como las damas de la novia. Pero no solamente el novio venía, sino que venía también un grupo de personas acompañando al novio. Pero la enseñanza es que estas vírgenes debían de salir con sus lámparas a iluminar el camino
y traer consigo al novio, darle la recepción al novio y llevarlo a la casa. Entonces ese tipo de recepción en esa cultura, ¿no? Eso es lo que en términos generales estamos viendo acá. Pero el aspecto de la enseñanza ahora en la parte espiritual es la preparación que de antemano debemos cada uno de nosotros tener. Habla de 10 vírgenes prudentes, de 5 prudentes y 5 insensatas. Haciendo referencia entonces a todas aquellas personas, y no necesariamente en proporción a las cantidades que estamos viendo, es decir, 5 y 5, 50% son insensatas y 50 son prudentes, ¿no, hermanos? Nomás es para tomar un número, esas 10 vírgenes, ¿no? Pero el punto, vuelvo a decirlo, hermanos, es que estas mujeres iniciaron mal, comenzaron mal y siguieron mal. Y llegó al punto en que llegó, dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí todas durmieron, dice la palabra. Y el versículo 6, y a la medianoche se oyó un grito, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es lo que debían de hacer, es por lo cual esa era su función de ella, su trabajo de esas vírgenes, de las 10, ¿sí? Ir a recibir al esposo. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Llegó el momento, llegó el esposo. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Ven? Entonces las insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite. ¿Cómo podían salir a recibir al novio si sus lámparas no tenían aceite? Y le piden entonces a las prudentes, danos de vuestro aceite, sin que también se tome esto como un acto de egoísmo, hermanos. Es más bien ver entonces la enseñanza, es que a respecto a ello, hermanos, cada uno de nosotros debemos estar preparados. Y eso, el recibir al esposo, es una figura de recibir a Cristo. La novia, la iglesia, Cristo, el esposo, y nosotros debemos estar preparados en todo momento para recibir a Cristo. No le voy a decir a mi hermano, oye, pásame un poco de tu fe, oye, pásame un poco de tus obras, pásame un poco de tu obediencia. No, hermanos. Sí, cada uno de nosotros debemos ser conscientes y debemos ser diligentes en prepararnos para esa situación, prepararnos para ese momento. Sí, entonces no lo veamos desde el lado sentimental. Le podían haber dado, y vean también ese aspecto en el aspecto cultural. Ellas, las 10 vírgenes, debían de salir. El vocero, el que decía viene el novio, no quiere decir que el novio estaba cerca, no, el novio estaba lejos. El vocero ve de antemano, viene y avisa. Y entonces ellas tienen que ir en el camino a recibirse, aparte de la procesión de recepción al novio. Entonces, pensar que es un camino largo, es un camino que vas a necesitar aceite suficiente para estar caminando en la oscuridad, iluminando tu camino, habla entonces de estas mujeres prudentes que son doblemente, porque sabían el trabajo que tenían que hacer, estuvieron ellas preparándose de antemano y tuvieron la suficiente cantidad de aceite para poder hacerlo. Entonces, todo eso, hermanos, en términos espirituales nos enseñan que no solamente hay que estar preparados, hermanos, sino que debemos estar siempre, aparte de la preparación, debe ser algo creciente en nosotros, debe ser algo que nosotros, hermanos, esa fe se acrecenta, nuestra fe debe ser acrecentada, nuestra adoración debe ser acrecentada, nuestra santidad debe ser acrecentada. Entonces, de eso en aspectos espirituales están hablando este ejemplo, hermanos y hermanos. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, versículo 9, pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras ni para vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya el versículo 13 ya nos da ya más claro. Pero hermanos, vean varios aspectos de esta parábola. Mientras las 5 vírgenes imprudentes se fueron a comprar, vino el esposo. Eso habla de las que no estaban preparadas, no estaban preparadas para recibir al esposo, y se fueron a comprar aceite, mientras fueron a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Esa descripción de se cerró la puerta a las bodas, a la celebración, al festejo, a la cena de bodas, habla del tiempo, hermanos, en que puede todavía las personas, hermanos, arrepentirse y clamar al Señor. Cuando se cierra la puerta es cuando ya no va a haber tiempo para eso, ya no va a haber tiempo para el arrepentimiento, ya no va a haber tiempo ni oportunidad para ello. Y la respuesta, como dice el novio, o como dice, aunque estuvieron tocando y diciéndole, Señor, Señor, ábrenos, el esposo que dijo, de cierto os digo que no os conozco. Es similar a la otra enseñanza que vimos. Entonces, hermanos, ven cómo no poner en práctica, conocer la palabra de Dios y no ponerla en práctica, nos puede llevar entonces a nosotros, a hermanos, a tener una visión incorrecta de nuestra vida espiritual, de estar asegurados con respecto a nuestra salvación. Aquí estar preparado en todo momento, estar preparado para recibir al esposo. Pero el final siempre es lo mismo. No os conocí. ¿Ven? No os conocí, no es te voy a compensar por el esfuerzo de ir a tratar de conseguir tu aceite en el caso de estas mujeres, las insensatas. No es no os conozco. Esa es la palabra de Cristo. No os conozco. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, ahora vamos a nuestro cuarto ejemplo más bien. Y vamos ahora en el capítulo 22, siempre de Mateo, pero en el capítulo 22. La parábola del banquete de bodas. Ese es nuestro cuarto ejemplo de esta mañana. Y no vamos a leer todo, sino que nos vamos a ir a partir del versículo número 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de convidados. Y al entrar el rey para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido con traje de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora vamos a ver, hermanos, antes de detallar esta enseñanza, esta parábola del banquete de bodas, vamos a poner atención al versículo número 11. Al final dice vestido con traje de boda. Vamos a ver unos versículos que nos van a dar la instrucción con respecto a qué se refiere el vestido o la vestimenta. ¿Sí? Vamos a ver primero en el Antiguo Testamento. Vamos a algunos textos del Antiguo Testamento. Acompáñame por favor a Job. Vamos primero al libro de Job, en el capítulo número 29. Esto nos va a dar una idea mejor de lo que se refiere el vestido de boda. Job 29:14. Me vestía de justicia y me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Vean esos versículos, hermanos. Me vestía de justicia y ella me cubría, la justicia. Como manto y diadema era mi rectitud. Ahora vamos al Salmo 132. Al lado de Job están los Salmos. Buscamos y encontramos el Salmo 132 en el versículo número 9. Dice, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Atención a la vestimenta, de eso estamos hablando, la vestimenta. Ahora vamos a Isaías 11:5. Isaías, capítulo número 11, el versículo número 5. Y será la justicia cinturón de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Y será la justicia cinturón de sus lomos, habla siempre de vestimenta, y la fidelidad ceñidor de sus riñones.
Vamos al final, un poquito más de Isaías. Vamos al capítulo 61, hermanos. Isaías 61, capítulo número 61. Versículo número 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha revestido con vestiduras de salvación, me ha rodeado de manto de justicia, como un novio se pone una diadema y como una novia se adereza con sus joyas. Este texto es aún más claro con respecto a la vestimenta, hermanos. Vean que dice, me ha revestido con vestiduras de salvación, con vestiduras de salvación. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y por favor, acompáñeme a la carta a los Gálatas, en el capítulo número 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. En la enseñanza del apóstol Pablo dice, Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestidos de Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. La siguiente carta, hermanos, por favor, Efesios 4. Efesios capítulo 4. Versículos 22 y 24. Al 24, perdón. Del 22 al 24. A que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, creados a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, ¿de qué habla entonces el vestido? ¿Qué es el vestido? El vestido de bodas que vemos en la parábola de Mateo que acabamos de leer. ¿De qué habla o qué es el vestido de bodas? ¿Por qué le preguntó entonces al hombre ese amigo? ¿Por qué no estás vestido? Le preguntó. ¿Por qué no estás vestido de bodas? Hermanos, cuando hablamos entonces en estos términos de vestimenta, y como ya hemos visto en los textos, esto se trata, hermanos, de la justicia de Cristo. ¿Y qué es lo que está hablando entonces este texto, esta parábola, hermanos? ¿Cómo le dijo el versículo 12? Le preguntaron y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido con traje de boda? Mas él enmudeció. El rey le preguntó, ¿cómo es que entraste tú y no tienes traje de boda? Entonces vamos a pensar, estas gentes que tomaron los siervos de diferentes partes del camino, los llevaron al lugar del banquete, entraron y tomando en cuenta la descripción de la narración, el rey no estaba aún allá, no estaba presente, o sea, dentro del salón. Está toda la gente allá en convivio, entonces llega el rey y él mirando se da cuenta que hay alguien que no está vestido de bodas. ¿Qué significa, hermanos? Podemos en términos humanos en la descripción pensar, ¿cómo este rey habla a esta persona, a este hombre, le dice amigo, ¿cómo es que no estás vestido? Si lo tomamos tal cual, así humanamente hablando, esta enseñanza, estamos hablando de personas que vinieron de otras partes, de cualquier parte de los caminos y los metieron. Tenían cualquier vestimenta, ¿verdad? Podemos asumir que así era, que estaban vestidos de como los encontraron. No podemos pensar que, se fueron a su casa a cambiar y a poner su ropa dominguera o a comprar ropa, porque habla que inmediatamente que esos que invitaron primero desecharon la invitación por varias excusas, entonces fueron por ellos los sirvientes y los metieron. Entraron al banquete. Entonces, ¿de qué habla el rey cuando pregunta, ¿y tú por qué no estás vestido de bodas? Entonces, la explicación en esta parábola, en los términos espirituales, hermanos, habla de todos aquellos que están invitados a la boda, a las cuales el rey proporcionó una vestimenta.
los cubrió de una vestimenta, y esa vestimenta es la justicia de Cristo, y esa justicia de Cristo se llama la doctrina de la justificación. Es de ahí que entonces todos los invitados estaban vestidos con por decirlo así, vamos a hablar en términos humanos, en un solo tipo de vestimenta todos. Por eso se dio cuenta el rey, ¿tú por qué no estás vestido con traje de boda? Tú no tienes el traje de justicia de Cristo, tú no eres justificado, es lo que estaba diciendo el rey, ¿sí? Tú no creíste en la justificación por la fe en las obras de Cristo, sino que tú creíste en tu propia justificación, en tu propia manera de ser justificado ante tus ojos. Y esa enseñanza, hermanos, entonces nos abren a nosotros el entendimiento para comprender la importancia que tenemos de entender esas doctrinas, de saber realmente qué es la justificación, de tener esa seguridad de que ya estamos justificados ante los ojos de Dios por los méritos de Cristo, que realmente nos ha sido puesto ese traje de boda, que ya somos nosotros vestidos ya, preparados para estar en esa boda, en las bodas del Cordero, hermanos. Entendamos bien, hermanos, que no es que aquí se esté tratando de que tienen que entender qué es justificación, tienen que comprenderlo. Hermanos, es algo de vital importancia para la vida del creyente, porque al final estas situaciones que nuestro Señor Jesucristo enseña por medio de parábolas, es unas realidades espirituales, las cuales tienen sus verdades en cuanto a qué pasa con estas personas y qué pasa con respecto a las otras, a las que dicen nunca os conocí. Y ahora en este aspecto, en este ejemplo, entonces el rey que le dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y él concluye diciendo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La enseñanza de este texto, versículo 14, los cristianos lo repiten muchísimas veces, es su muletilla muchas veces. Muchos llamados, pocos escogidos, nosotros somos los escogidos. Aquí es donde se predica la verdad. Y, hermanos, no se trata de que en una iglesia se diga o se jacte de que tiene la doctrina, la enseñanza correcta, que sí, muchas iglesias, a Dios gracias, sí tienen. Se trata, hermanos, de realmente si esas doctrinas y esas enseñanzas han sido la guía para la vida de las personas que conforman la iglesia. Y esas son sus guías y las adoptan como sus guías solo y solo si han sido ya justificados, han sido ya hechos nacer de nuevo, renacer, ¿sí? Hermanos, una iglesia podría tener una muy, muy buena doctrina, pero si no hay lo esencial, lo primordial, lo primero que debe haber en la iglesia, hermanos, es que haya hombres y mujeres con un nuevo corazón. Hombres y mujeres que hayan, como dicen en Juan capítulo 1, a partir del versículo 12 en adelante, que son nacidos de Dios, que no son nacidos de carne ni de potestad de hombre, sino que son nacidos de Dios. Eso es lo muy importante en la iglesia. Sí, hermanos, si hay eso, el Señor va a hacer todo lo demás. Es Él la obra del Señor, Él lo va a hacer todo lo demás, Él se va a encargar. Pero eso es lo importante, que haya esos hombres y mujeres nacidos de Dios, nacidos de lo alto. Y ello también implica, hermanos, cuando viene el nuevo nacimiento, la regeneración del hombre, obviamente se va a dar la justificación, porque Dios es el quien da el don de la fe al hombre. Y en ese momento entonces ya puede ver a Cristo como su Señor y Salvador, antes reconociendo su incapacidad para poder hacer algo respecto a su condición pecaminosa y perdida. Entonces la fe es la que le abre los ojos y reconoce a Cristo entonces como su Señor y Salvador. Y así empieza entonces la vida del creyente, hermanos. Ven, con un buen inicio. Como dice aquí una parte de la pizarra de abajo, algunos empezaron mal y siguieron mal y terminaron mal, como pasó con las vírgenes insensatas. Empezaron mal y terminaron mal, ¿sí? Entonces, hermanos, podemos ir dándonos cuenta de la importancia de la enseñanza de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en términos espirituales.
No en términos como lo vemos así humanos, que así nos llevan al entendimiento, pero humano, como Él le dijo a sus apóstoles. Yo le hablo a ustedes por forma de parábolas, para que ellos oyendo no entiendan, dice, y no se salven. Pero a ustedes les es dado conocer la verdad, le dijo Cristo. Y por ejemplo, en la palabra del sembrador, después les explicaba a sus apóstoles el significado de las parábolas. Lo oye la gente que escuchaba alrededor de Cristo y oía un relato así como algo normal, ¿no? Como algo, un rey de un bodas y una persona no fue vestida adecuadamente, lo pueden tomar. Y ese tipo de personas que lo toman así como tal cual literal, pues habla que son personas que no disciernen lo espiritual. Y se acuerda de la semana pasada de la enseñanza con respecto a que las personas que no tienen están ciegos para ver las verdades espirituales, no van a entender las verdades espirituales bíblicas, obviamente. No van a entender el propósito real y completo de la salvación. No la van a ver como algo importante para su vida. No van a buscarla y atesorarla algo como lo más importante que le puede ocurrir en la vida de un hombre. No lo van a ver de esa forma, hermanos. Pero la Biblia es clara en esos aspectos de enseñanza, hermanos. Y no es una postura de unos cuantos estar predicando estas cuestiones de tratar de que nosotros nos examinemos, nos cuestionemos, nos sentemos a ver realmente cuándo fue tu conversión, en qué momento se llevó a cabo tu conversión, realmente eres un convertido, un nacido de lo alto, hijo de Dios. A eso nos lleva estas enseñanzas, no solamente son nada más, mira lo que Cristo se habló, pero para beneficio nuestro, para enseñanza nuestra. Y ahora habla Él, ya vámonos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, y ahora va a hablarle a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 4. Apocalipsis capítulo número mal el texto, hermanos, es capítulo 3. Perdónenme, hermanos. Apocalipsis capítulo número 3, del versículo 14 al versículo 20. Y ahora es ya el juicio para la iglesia de la Odisea. Y dice la Escritura, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Versículo 19 hasta allá. ¿Ven, hermanos? Entonces, vean otra vez la conexión que está hablando. Habla de que al final del versículo 17, eres pobre, ciego y desnudo. Otra vez el concepto de la vestimenta. Vean el versículo 18. Para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. ¿Ven? Entonces podemos notar la conexión entonces con respecto a la enseñanza de la vestidura. Pero aquí, ¿cuál era el punto a la iglesia de la Odisea? Dices, versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquellos que eso ahora sí a manifestación o aplicación más bien a cada uno de los que conforman la iglesia. Dicen que soy rico y que me he enriquecido y que de ninguna cosa tengo necesidad. Aquellos que yo lo sé, yo lo entiendo todo, yo estoy seguro, yo estoy tranquilo, yo sé mi relación con el Señor, mi corazón está en paz con Él. El tipo de personas que no le hace falta nada, no necesita escuchar nada, no necesita oír exhortaciones, no quiere también en ese aspecto. Eso dice, soy rico, estoy completo, no necesito absolutamente nada. Entonces Cristo le dice
que está desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y se acuerdan en 2 de Pedro capítulo 1 de la semana pasada, la ceguera espiritual, estás estéril, estás sin frutos, ciego. Entonces, aquí hasta podemos hablar de que sin justificación, sin ser justificado por el Señor. Hermanos, entonces vemos 5 ejemplos muy prácticos, muy sencillos de poder comprender, pero que todos apuntan a esa cuestión de que nosotros tengamos cuidado, examinémonos, veamos entonces realmente si nuestra conversión, lo que llamamos nuestra salvación, es realmente una obra del Señor y no una obra nuestra, hecha y empezada, como dice acá, desde el principio mal, y va a terminar mal si el Señor no interviene. Y como estamos acá en la parte de arriba, las características de esas personas, vamos a ver rápidamente las características de estas personas. Dice en el punto número 1 que son personas que no toman con seriedad la posibilidad de estar o no engañadas. Son personas que no toman con la debida seriedad o no quieren más bien exponerse a un escrutinio propio, personal. No es que los hermanos o las hermanas o el pastor les quiera decir, no, que personalmente cada uno se sienta a meditar realmente bajo la luz, la transparencia de las palabras del Señor, o sea, la Biblia, ve realmente si está conformándose a lo que la Biblia describe como un cristiano o una cristiana. No quiere hacerlo, quiere seguir viviendo como vive, segura, como dijimos al final, de que es salvo o salva, según sea el caso, y no necesita absolutamente nada, ¿no? Entonces hay ese tipo de personas. Esa es una característica de las personas que demuestran una falsa salvación, lejos de una verdadera salvación, que el verdadero Hijo de Dios no toma esa postura. El verdadero Hijo de Dios tiene luchas, tiene caídas, tiene dudas. Así vive el Hijo de Dios, un Hijo de Dios verdadero. El que se jacta es como la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y no me hace falta nada, ¿eh? Es ese tipo de personas. Esa es una característica de las personas que tienen una falsa salvación o una falsa profesión de fe. Como dice en Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, ellos dicen, no, ellos te dicen todo el tiempo, para mí hay paz, estoy en paz con Dios, estoy en paz con el Señor, no tengo por qué estar arrepintiéndome, no tengo que estar creciendo en la fe, sirviendo, creciendo en la adoración, no, estoy bien. Señal inequívoca de que vive engañado, engañada esta persona. Y este punto, hermanos, muchas veces se da, ¿saben por qué? En términos ya más prácticos, por una profesión de fe precipitada. Muchas veces esta es la causa de esta característica o del tipo de comportamiento de la persona, por una profesión de fe precipitada. ¿A qué me refiero, hermanos? No es que tenga que pasar años para que se vean los frutos de una persona. No, me refiero a que el método, la forma en que se dio su llamada profesión de fe, ¿sí? ¿Cómo se dio su profesión de fe? Muchas veces, y a Dios gracias, aquí en este lugar no practicamos esas cuestiones, pero sí que muchos de nosotros provenimos de enseñanzas como esa, ¿verdad? Hoy, quien quiere recibir a Cristo en su corazón, pase aquí al frente. Hoy está la unción, pase, arrodíllese y el Señor lo va a recibir hoy. Como enseñan en muchas iglesias carismáticas, ¿verdad? Falsa enseñanza. Entonces, a ese tipo de profesión de fe me refiero. Una profesión de fe precipitada por esos medios. O como hacen los mormones, pasan en tu casa y crees en Jesucristo, sí, te bautizamos, ahora mismo te podemos bautizar, ya eres un hijo de Dios, ya eres un creyente, ¿no? Como hacen estas personas, ¿no? Ese tipo de querer apresurar las cosas, de querer decir, bueno, sí soy hijo de Dios y quiero demostrarlo, pues haciendo mi profesión de fe, ¿no?
Así lo vamos a hacer rápido, ¿no? Y es lo que genera entonces, hermanos, las falsas iglesias. Las falsas iglesias que están constituidas de falsos creyentes, porque realmente su conversión fue una conversión falsa. El pastor, el ministro, el evangelista, lo que haya sido, nada más se enfoca a las emociones. Nada más se enfoca al punto de verdad que tú quieres estar bien, quieres recibir al Señor, quieres estar en paz con el Señor, quieres que tus problemas acaben, recibe a Cristo. Esa es la solución para tus problemas, ¿no? Y la gente, pues sí, obviamente, ¿quién va a decir? No, pues sí, si te están ofreciendo algo así como de bueno y benéfico para ti, pues sí, ¿no? Lo acepto. Y esa es la desgracia de muchas personas perdidas, que se quedaron con ese tipo de conversión, con ese tipo de profesión de fe. No se ocuparon de realmente revisar o verificar la sinceridad, el corazón y obviamente lo que la Biblia nos enseña una y otra vez, los frutos. Los frutos. ¿Sí? Entonces, ese es el origen de las iglesias llenas de personas, ¿sí? Abarrotadas de personas y con mucha felicidad, ellos están alegres y no hablar de las iglesias de la prosperidad, ¿no? Que además de todo ello, una salvación fácil, te brindan además prosperidad, ¿no? Allá sí te dicen que Cristo va a resolver todos tus problemas, empezando con los económicos, ¿no? Entonces, ese tipo de enseñanzas son las que llevan a tener una falsa profesión de fe, ¿no? O sea, en términos más prácticos, no son salvas esas personas, ¿no? Esa es una de esas características. ¿Y por qué nosotros denunciamos estas actividades? Pues porque no tienen fundamentos bíblicos, no tienen bases bíblicas, ¿sí? No tienen nada de bíblico eso. ¿Por qué? También porque conlleva a que estas personas únicamente se van hacia lo emocional, hacia los sentimientos y no hacia lo espiritual, lo que realmente debe cada uno de los ministros o pastores es ver las partes espirituales, irse a la parte espiritual, no la emoción ni el sentimiento, ¿no? Y todo ello nos lleva a situaciones, emociones pasajeras. Son personas que al poco tiempo ya se les pasa la emoción y vuelven otra vez a lo mismo, exactamente lo mismo, cosa que no sucede con el verdadero Hijo de Dios, que ha nacido de lo alto, porque es permanente. Ese cambio que ocurre en su vida es permanente y es hasta la eternidad, y así prácticamente hasta la eternidad, hermanos. También otra característica, hermanos, es que estas personas son vistas o aceptadas como creyentes porque solamente tienen unos cuantos cambios externos y superficiales, eso es todo lo que tienen. Y esa es una persona inconversa. Son nada más le añade a su forma de vivir algunos cambios o reformas externas. Si antes tomaba o se drogaba, ahora ya no lo hace. Ya es hermano, ya es hijo de Dios, ¿no? Ese tipo de cuestiones, así nada más, por poner un ejemplo así práctico y sencillo, ¿no? Algunas reformas en su vida. Agrégale tú que se va a congregar a alguna iglesia. Y con ello ya piensa que ya son hijos de Dios, que ya están o ya son parte también del reino de Dios, ¿no? Y hay que aclarar, se quedan solamente con ello, o sea, viven nada más con eso y para ellos es suficiente. Entonces esa persona, pues entendemos y es muy claro que no es una persona salva, no es una persona regenerada. Entonces es como cuando nosotros nos damos cuenta de su vida espiritual, pues cuando hacemos la enseñanza de los árboles. Un árbol artificial, cuando tú quieres comprobar si realmente es natural, pues te acercas, sobre todo en la época de Navidad, ¿no? Que hay pinos, son naturales los pinos, pues quiebras su ramita o huele a pino, eso es un árbol natural, ¿no? Ya tuvo un crecimiento, ¿verdad? En cambio los artificiales no tienen crecimiento, no tienen frutos, no tienen raíces. Entonces, haciendo esa analogía, así es ese tipo de creyentes, de hombres y mujeres que se dicen ser creyentes. Así son, no tienen raíces, ni frutos, ni crecimiento, nada. Hermanos, entonces esa es una característica más. Vamos a la tercera. También tienen se mantienen en su convicción, a pesar de una salvación falsa que ellos profesan.
Y a pesar de que son instruidos y enseñados a la luz de la palabra y cómo es la verdadera salvación, aún permanecen en que son salvos. Quieren ellos seguir engañados. Y eso hace también referencia a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en cuanto ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Entonces hay una parte, dice, de la semilla que cayó en pedregales, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero al final concluye y dice, pero no tiene raíz. Sí, porque la tierra que estaba encima del pedregal, nada más esa poca tierra le hizo crecer, pero como no tiene raíz, porque el pedregal se le impide, entonces de ahí no va a pasar, ¿no? Ellos son los que reciben con gozo al inicio de la palabra, aparentemente son cristianos, los ves participando, los ves activos, pero no tienen raíces, ¿no? Entonces, hermanos, muchas veces en esas cuestiones de tener nosotros nuestra certeza de salvación, hay que comprender también que hay muchos factores que están metidos en esta situación. Eso es lo que nosotros vemos acá, la fe mal fundamentada, el mal inicio de una profesión de fe, no ser hacedores, sino solo oidores de la palabra. Pero también, hermanos, en la misma parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo enseñó que también el diablo interviene. ¿Se acuerda de una de las semillas que es se cae en el camino y dice, y viene el diablo y se las lleva? En la aplicación, ¿no? Es aquellas personas que, hermanos, que reciben la palabra, pero lo poco que reciben viene el diablo y se los arrebata, dice, ya se quedan sin nada. Y cuando lees ese texto y la explicación de Cristo, muchos dicen, ven, se dan cuenta, es el diablo. Muchos enseñan, ven, el diablo está haciendo la obra, está quitando a ese hombre, a esa mujer la palabra. No, hermanos, no caigamos en sentimentalismos. El diablo hace esa obra porque también nosotros no tenemos oposición. Es más, somos colaboradores del diablo para que eso suceda. No es que el diablo haga algo extraordinario en tu vida y te arruine tu vida espiritual. No es esa la enseñanza. Ahí está hablando de las personas que también cooperan para que el diablo haga esa obra. ¿Y de qué manera cooperan? Pues por su negligencia, su soberbia, su falta de compromiso, su falta de querer aprender, su falta de querer tomar las verdades bíblicas ya como una realidad en su vida y compararlas. Y es lo mismo que decíamos hace un momento. A pesar de que tiene una falsa conversión, una falsa salvación, y a pesar de que le es instruida y enseñada por medio de la Biblia, aún quiere permanecer en ella. Entonces, esa es una característica de las personas que están llevando una falsa profesión de fe, una falsa salvación. Me vuelvo a repetir, no quieren oír, se quedan allí donde están, y todos están mal menos esa persona. Todos están mal menos esa persona. Él está bien, o él o ella, de según se trate, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta, hermanos, si tu experiencia espiritual fue guiada por una verdad bíblica, y no solamente eso, sino que hay que también saber, hermanos, si esa verdad está relacionada ciertamente con la palabra del Señor. No solamente es en la verdad, sino que en la verdad en la palabra del Señor. Y finalmente, hermanos, también una característica de esas personas es que siempre están pensando en una experiencia pasada en vez de ver una realidad presente. Y eso hay que explicar un poquito más. Este caso son de las personas, y antes de meter un poquito más ahí hay que explicar. Todos nosotros, todos los que son los hijos de Dios, ellos pasan por un momento pasado que ya quedó en el pasado, el de los años que hayan sido, X número de años, pero pasan en una experiencia que ya queda en el pasado, valga la redundancia, ya está en el pasado. Esa es la primera parte de lo que quiere decir esta característica. Pero hermanos, no estamos enseñando de que el verdadero creyente no atraviese por esa, sí atraviesa por esa experiencia, pero ya queda en el pasado.
pero lo que ahora percibes es su experiencia y sus frutos de esa experiencia pasada. ¿Me explico? Voy a decir en otros términos, tuvo su regeneración en otro tiempo atrás, pero ahora vive los frutos de esa regeneración que tuvo. Ahora vive los frutos de esa regeneración. La característica de la persona que tiene una falsa conversión se quedó nada más con su experiencia pasada, con lo que vivió hace años atrás, en la que quizá haya sido, yo recibí a Cristo en mi corazón porque eso me dijeron, que yo orara y que recibiera, y ahí se quedó. Y su experiencia personal ahora en los días presentes dan clara muestra de que no tiene ni un solo fruto, no tiene crecimiento, no tiene madurez. Entonces a eso se refiere esa característica. Son personas que, sí, yo recibí a Cristo hace como 10 años o 15 años en mí. Y siguen como creyéndose que son salvos. Caso contrario, lo vuelvo a repetir, el creyente manifiesta ahora en su vida presente esos frutos, ese conocimiento. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia o el contraste entre uno y el otro. Se quedan en su experiencia pasada, en lo que sucedió ese día. Y ni hablar de esas iglesias cuando te hacen ese tipo de experiencia de que una vez que hayas pasado del frente, recibiste a Cristo, sí, ¿traes tu Biblia? Sí, y allí en su Biblia le anotan el día, tal fecha, tal hora, tú recibiste a Cristo y ya eres hijo de Dios. O sea, ya, esa es tu Biblia, la que te va a dar tu amparo, ¿no? Ahí está, mira, aquí ese día fue cuando recibí a Cristo, cuando ya me convertí en un hijo de Dios. Algunos procedemos de ese tipo de iglesia. Y desgraciadamente, ahora quiere el Señor que no sea el caso de ni uno de acá, que tengan esa experiencia aún todavía como su fuente de salvación, ¿sí? Para eso se trata estos estudios, para esas verdades bíblicas, exponerlas, hermanos, para que no caigamos en ese tipo de error, para que podamos, con la guía de nuestro Señor, darnos cuenta realmente y abrir los ojos si realmente ocurrió esa regeneración en tu vida. Y no estoy hablando específicamente, hermanos, de que todos y cada uno de nosotros recordemos esa experiencia. Algunos pierden hasta la fecha, pero eso no es lo importante, hermanos, porque al final de cuentas lo que tu vida está manifestando, la obra regeneradora de Dios en tu vida, eso es lo importante, hermanos. Algunos podemos tener memoria muy corta, con poca capacidad para recordar esos datos, pero su vida no manifiesta, se ve claramente los frutos. Sí, y también puede haber verdaderos hijos de Dios que recuerden aquella tarde, noche, mañana, que realmente hubo ese momento de conversión en su vida. Sí, entonces lo importante es que haya sucedido y que haya sido una situación propiciada, creada y generada únicamente por el Señor, no por sentimentalismos, no por algún pastor, evangelista, ministro, etcétera, ¿no? Sino una experiencia en cada uno de nosotros con el Señor. Es algo muy, muy personal e íntimo, es cuando ocurre esa situación, hermanos. Entonces, con estas 4 características generales de estas personas que viven una falsa salvación, entonces podemos nosotros comparar y decir, bueno, ¿será que estoy como algún miembro de la iglesia de la Odisea, que creo que ya estoy completo y no necesito nada, ya estoy rico? Podemos también estar pensando, y ojalá que no sea el caso, hermanos, de que personas que, como menciono acá, empiecen mal, sigan mal y terminen mal. Porque esta es la cuestión, hermanos, que nos demos cuenta si realmente ya ocurrió en tu vida ese acto. Y precisamente es para qué, hermanos, para motivar a quienes no han experimentado, no se han arrepentido, no se han confesado, para motivarles a que vean al final de cuentas el resultado cuál va a ser. Si crees por estar congregándote cada domingo y cada viernes es suficiente. Si tú crees eso en tu corazón y piensas que va a ser suficiente para enfrentar al juez soberano el día de juicio, asegúrate que no te vaya a pasar como a la persona del traje de bodas. ¿Qué fue lo que pasó cuando le preguntó, ¿y tú por qué no tienes traje de boda? ¿Qué respondió ese hombre?
Nada, dice la palabra, enmudeció. ¿Quién puede decir algo a Dios o decirle, es por esta razón, es por eso, o como vimos en el inicio de nuestro estudio? No en tu nombre saqué demonios, no en tu nombre hice milagros. ¿Alguien se va a atrever a decirle eso al Señor en su presencia? No, hermanos, no te engañes, no va a suceder eso. No vas a poder ni hablar. No vas a poder ni hablar en ese momento. Y no va a ser necesario. Porque tú mismo vas a saber que realmente no eres un hijo del Señor. ¿Sí? Entonces no esperemos a llegar a esa instancia. Se los dije, esas enseñanzas están hablando en tiempos futuros. Está hablando de aquellas personas que ya murieron y ahora están en la presencia. Están diciendo, cuando yo venga, dice Cristo, en mi segunda venida ya voy a venir como juez. Esas personas ya murieron y ya están en la presencia de Cristo. De hecho, ya pasaron un tiempo en el infierno. Y aún así se atreven a decir, no en tu nombre hicimos esto. No en tu nombre hicimos aquello. ¿Y qué será de nosotros? También vamos a pasar por la misma experiencia. Si no es en este tiempo que vivimos, pues obviamente vamos a morir y vamos a esperar a Cristo. Pero no vamos a tener esa condición de decir, en tu nombre hice eso, en tu no. No vamos a decir eso. No vamos a decir eso, hermanos. Vamos a decir, Jesucristo, en su obra, por su vida, por su sangre que Él entregó por mí, es que estoy en tu presencia y es que puedo darme por justo, porque Él me ha acreditado su justicia. Y ni va a ser necesario, hermanos, va a decir el Señor, aquí van a ir mis ovejas y aquí mis cabritos. Separar a sus hijos, separar a los condenados. Pero hermano, asegúrate que en este tiempo, ahora que tienes vida, tenemos vida, asegúrate realmente si eso va a ocurrir, que no ocurra en tu vida. Que no seas ni la virgen, ni una de esas vírgenes insensatas, que no seas ese constructor que se basa su fe en sus obras y no en la justicia de Cristo. Que no estés basado sobre todo, hermana, y lo voy a decir de una forma general, aunque solo el Señor sabe el corazón de cada uno de ustedes y el mío también. Que tu profesión de fe no haya sido basada en una experiencia nada más, en algo superficial y momentáneo. Asegúrate que tengas la verdadera salvación del Señor. Y sí se puede. Quien diga que no, que demuestre en qué texto de la Biblia dice que no se puede tener la seguridad de la salvación. Y yo le voy a mostrar con textos bíblicos que sí se puede demostrar y sí se puede saber si tú eres un hijo de Dios, si tú eres salvo. Ahí no hay lugar a dudas. La Biblia no da lugar a dudas, a ver si soy o estoy en camino, no, es clara la señal en la Biblia. O eres o no eres hijo de Dios. Así de sencillo, hermanos. Así que no te engañen también si vienen y tienes plática con otras personas. Si tú eres un verdadero hijo o hija del Señor, tú vas a dar, y el Espíritu Santo te va a dar la palabra para que tú puedas demostrar que sí eres hijo del Señor, con textos bíblicos. No con tu palabrería, no con textos bíblicos. Y sobre todo, cuida que tu testimonio acredite eso. Que tu testimonio, o escúchalo bien, hombre y mujer, de fe, de que realmente eres un hijo de Dios. Que tu testimonio hable por ti, que realmente así eres. Y sumado entonces a lo que vimos la semana pasada, hermanos, si no hay frutos, hay ceguera, no te importa tu salvación, le sumamos a toda esa cuestión de empezaste mal, vas a terminar mal, tienes mal fundamentado tu fe, no vistes las evidencias correctas, como dice en la pizarra, no viste las evidencias correctas, como le pasó a esos hombres. Entonces sentémonos a meditar y a pensarlo, hermanos. Tenemos tiempo todavía. Vean cuán misericordioso es el Señor y paciente. Tenemos tiempo todavía. Dios quiere que no ponga en el corazón de ni uno de nosotros esa soberbia. Es yo soy salvo y nadie me va a quitar mi salvación. Yo estoy muy seguro. No estés tan seguro, de verdad te lo digo. No estés tan seguro. Es solo jactancia. Es solo soberbia y no eres. Hablar de esa forma significa que no eres un hijo de Dios. Vamos a terminar, hermanos, y vamos a ver esa parte. Vamos, por favor, a Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, versículo 2.
capítulo 2, perdón, hermanos. Capítulo 2, versículo 29. Dice el apóstol Juan: si sabéis que Él es justo, reconoced también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él. Capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículos 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. En que no ama a su hermano, permanece en la muerte. Y finalmente vamos a la carta a los Efesios, capítulo número 2, versículos del 8 al 10. Carta a los Efesios, capítulo número 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de nosotros, pues es don de Dios, no a base de obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estos 3 versículos, hermanos, resuelve o resume parte de todo ello. Vean, por gracia habéis sido salvados, no por obras, no por una profesión de fe falsa, no por recitar una oración, no por mi experiencia pasada con la que me quedo, no, sino por gracia y por medio de la fe. Y esta fe proviene de Dios, y dice, y no es a base de obras, sino que para que nadie se gloríe. Y el versículo 10, la parte aplicativa, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, los frutos. Sí, hermanos, entonces, en esta octava parte de este tema, quiera el Señor darnos más entendimiento, que quiera también tener misericordia y el Espíritu Santo nos guía a un convencimiento real si verdaderamente ya hemos experimentado ese nuevo nacimiento, o que nos guíe para un arrepentimiento, porque se los vuelvo a decir, hermanos, hay tiempo todavía, hay tiempo. Si tú pasaste por una profesión de fe falsa, arrepiéntete y confiesa tus pecados y busca al Señor verdaderamente. Obtén esa salvación que solo el Señor puede darte por medio de la fe en Cristo, y que es duradera, es eterna, es para nosotros, hermanos, algo que vivimos cotidianamente, experimentamos, y sobre todo que da frutos, que son visibles. Sí, hermanos, yo te invito en el Señor a que cada uno de nosotros reflexionemos en ese aspecto. Hay muchas cuestiones que hemos pasado como experiencias religiosas en otras iglesias que nos pueden tratar de convencer de que allí nos quedamos y allí fue donde ocurrió. Y la realidad es otra, hermanos. La realidad es otra. Y no me enfoco a bautismos y todas esas cuestiones, sino a lo esencial: tu regeneración, tu nuevo nacimiento. Eso es lo primero, hermanos. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, a eso debemos primero enfocarnos. Aseguremos primero que somos hijos de Dios, ¿sí? Y ya después también viviremos las ordenanzas y las cumpliremos. Bueno, vamos a ponernos de pie.